compañeros y compañeras, porque esa capacidad de compartir el pan, que es ser compañero y ser compañera, es lo que nos constituye como patria. Esto es lo primero que no podemos olvidar. Y es justamente lo que se ha pretendido olvidar, lo que se pretende hacer olvidar, y además, frente a discursos muy sutiles, que pueden llevarnos a hacer perder muchas veces el rumbo, y que es necesario que empecemos a discutir en serio algunos problemitas. Recién Raúl Zaffaroni habló de la creación de los parias, lo cual es absolutamente correcto. Existen los parias. Ahora, la creación de esta figura del paria tiene como contrapartida la creación de otras dos figuras. En primer lugar, otra clase que no es clase, la clase media. Es tan no clase que todos somos clase media. Es tan no clase que yo puedo pensar que soy clase media, otro puede pensar que soy clase media, pero justamente el objeto de crear frente a ese paria la categoría de clase media es negar la propia estructura de clase y es tratar de tapar, de borrar el antagonismo que constituye a una sociedad. Entonces, hay que denunciar a la clase paria, la existencia de una clase paria, quienes son víctimas y son victimarios, y son en donde se produce la mayor fricción de un sistema injusto que está decidido, porque además la violencia no es la violencia del ladrón, la violencia es la violencia del sistema, en la cual tenemos la clase paria, que son los violentados y los violentos, tenemos la clase media y tenemos la clase de la que no se habla, que de aquellos que no necesitan del trabajo, porque son dueños de todo. Si nos olvidamos de eso, creo que podemos perder algunas orientaciones. Tampoco creo que podemos olvidar, o sea, es cierto que hay muchos cambios tecnológicos en el capitalismo, es decir, pero estas mutaciones del capitalismo no dejan de mostrar una característica del sistema capitalista que es un modo de subjetivación. Es un modo de subjetivación frente a la cual uno se tiene que presentar frente a la mercancía como vendedor o consumidor. Siempre el capitalismo buscó eso. Las posibilidades de realización de ese capitalismo dependieron de la existencia de contendores sociales. Es decir, nosotros vemos la brecha social, vemos la precarización. ¿Es nuevo? ¿No nos pasó eso en 1990? ¿Es nuevo? ¿No nos pasó eso antes de 1943? ¿Es nuevo? ¿No nos pasó eso antes de 1916? Podemos cambiar la estructura de dónde está el CEO, podemos desportalizarlo más, pero es hacia ahí donde siempre tendieron. Es decir, hay algo que es claro, la necesidad de grandes sectores excluidos, la necesidad de exclusión para que el trabajador tenga el terror al infierno del desempleo. Es necesario, es más, les pido que como estudiosos que somos todos del derecho del trabajo, veamos en qué momentos tenemos más huelgas y movimientos sociales, si no es justamente en los momentos que nos acercamos más al pleno empleo, y que tiene que ver justamente con los momentos de sustitución de exportaciones. ¿O ustedes creen que no pasó nada entre 1998 y 2007? Y era el mismo imperialismo, ¿eh? Lo que cambiaba eran las relaciones de fuerza al interior de las sociedades. Porque justamente aparece algo que a veces olvidamos también, que es el sujeto colectivo. Y además hay algo que, sobre lo cual sí me parece importante que puntualicemos, es que el sujeto colectivo no es como el Leviatán algo que tiene una permanencia, una junta de muchos otros. El sujeto colectivo es un sujeto evanescente, que aparece justamente a partir del momento en que un grupo de
Sujetos dicen nosotros. Esto, es decir, esto lo decía Pepenista, siempre que puedo hablar de yo, estoy hablando de sujeto. Entonces, ojito con esto. No hay dimensión de ciudadanía sino en la dimensión de lo colectivo. De ese sujeto colectivo que es un sujeto evanescente, aparece cuando nos encontramos en la mirada, no aparece de manera permanente. Justamente el objetivo de esta constitución de sujeto, este modo de subjetivación que es el capitalismo, es evitar el encuentro de las miradas. Por eso son perseguidas las mutuales, por eso son perseguidas las cooperativas, y por eso son perseguidas todas las formas de asociación, en que el sujeto se relaciona con otro sujeto de un modo distinto al de vendedor y comprador de mercancías. Porque si hay un sistema totalitario desde el comienzo, es el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista pretende reducir todas las relaciones sociales a las relaciones de contacto con la mercancía, destruyendo la dimensión política, que es la dimensión que nos une como seres humanos. Y eso es algo que me parece que no se puede olvidar. Y eso es algo que fundamentalmente hay una formación. Esto les pido perdón sobre todo a los compañeros que no son abogados. Pero hay una formación de nosotros los abogados en que se nos enseña la pirámide de Merkel como si hubiera un lugar desde el cual van derivando las normas que opera en un mundo que es otro mundo, que es el mundo del deber ser. Eso, es decir, a ver, no es que los abogados seamos desde siempre ¿cómo era? Desestabilizados emocionales, ¿era algo así? Bueno, no. Los abogados somos fruto de nuestras propias ficciones. O sea, nosotros decimos eso, pero no creemos. O sea, nadie de nosotros cree que existe un mundo del deber ser. Ninguno de nosotros está tan loco como para decirlo. Pero lo afirmamos y tenemos esa renegación fetichista del mundo del deber ser. Porque nos cuesta entender. Porque estamos formados en la metafísica y la sustancia. Lo más importante de todo, y es que el derecho existe no en el mundo del deber ser, sino en el ser, pero de manera virtual. Del mismo modo que en el ser está el lenguaje. Cada uno de nosotros habla castellano a su manera, y pese al teórico normalizador del Newman, siempre que hablamos con otros necesitamos traducción. Empecemos con, si alguna vez alguno de ustedes estuvo en pareja, cosa que suele parecer, siempre que hablamos con la pareja que tenemos, que sabemos, lo sabemos de memoria, necesitamos un traductor porque terminamos hablando y uniendo palabras a partir de un determinado goce de manera distinta. El lenguaje no es otra cosa que diferencias y equivalencias. El modo en que nosotros articulamos la diferencia y equivalencia y que además se presenta cada vez que hablamos una palabra, estamos hablando virtualmente todas las demás palabras que hacen ese tesoro del vocabulario. Cuando yo digo perro estoy diciendo al mismo tiempo que no es gato, que no es elefante, que no es... ¿Se entiende? Así está el derecho. El derecho es justamente algo que se manifiesta virtualmente. Virtualmente no significa que no sea real. Si alguno de ustedes mata a alguien, salvo que sea de los servicios de inteligencia, es muy probable que tenga que sufrir una prisión de 8 a 25 años, con más seguridad que si se tiran desde el segundo piso y se rompan una pierna o se maten. Porque esa cosa de que planteaba Kelsen también, la diferencia entre la ley física y la ley jurídica, no depende de las reglas de probabilidad. Depende fundamentalmente de que la diferencia que nosotros tenemos es que para nosotros, tanto como si fuera una ley física, la reacción social a nuestra práctica individual nos resulta totalmente inamovible. Yo en mi práctica individual no puedo cambiar algo. ¿Qué es lo que acaba de decir la doctora Sepp? ¿Por qué no pueden? Porque lo que es imposible para la práctica individual es posible para la práctica colectiva. Y esto tiene que ver con dos categorías muy griegas cuando ellos hablan de naturaleza y convención. Theorein, tesis y physis. Tesis
es aquello que yo puedo mover con mi esfuerzo, con mi actividad. Physis es aquello que no puedo mover. Pero las reglas del derecho son tesis o physis, depende del sujeto que diga yo. Cuando el 19 de diciembre de 2001 el presidente de la Rúa decide declarar el estado de sitio, cualquier reunión de más de 3 personas hubiera sido un delito. Probablemente si hubieran ido 1000 hubiera sido un delito. Pero ¿qué pasó cuando aparecieron 100.000? Es más, contrariamente a Kelsen, que dice que ser kantiano, Kant tiene muy claro que las reglas del derecho se dan entre dos sujetos con fuerza. Porque cuando no hay una relación entre dos sujetos con fuerza, yo no tengo derecho, tengo beneficencia, tengo súplica, pero no voy a entrar en relación de derecho. La relación de derecho siempre es, para Kant, relación de fuerzas. No digo que Kant sea Lenin, pero Lenin también lo entendía bastante bien ese tema. Entonces, cuando nosotros pensamos, y esto lo quiero pensar como abogados, cuando nosotros pensamos la Constitución, cuando nosotros pensamos los derechos humanos, lo pensamos a partir de textos. Y hay algo que para mí me parece importante, lo he sostenido 10.000 veces. Lo que nos hace abogados es tomar esos textos que consideramos de la ley como si fueran textos sagrados. Podemos tener muchas interpretaciones sobre esos textos. Muchas, infinitas. No se olviden que hay que ser más radicales que lo que recién dijimos. Porque no es que lo lejano sea efecto del discurso. Lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es el dogma de la inmaculada percepción. Toda percepción ya está cargada de ideología. No hay forma de un pensar no ideológico, no hay una forma de pensar no situado y no hay una forma de pensar desde un lugar. Lo inmediato ya está mediado. Ese es otro de los mitos liberales con los cuales se construyen los aparatos de dominación. Entonces, el derecho lo que requiere es fidelidad a un texto. ¿Qué es un texto? Una regla significante. Fíjense qué bien que andamos nosotros, que todavía hablamos del espíritu y del cuerpo y del texto de la ley. Esa es la traducción al idioma romance de lo que en el siglo XI, o sea, antes de la escolástica es mucho más compleja, se llamaba la interpretación del Evangelio a partir del Soma y del Neuma. Del mismo modo, igual que la vieja Iglesia Católica, no se puede leer los textos sino a partir de las palabras autorizadas. ¿Quiénes son las palabras autorizadas? ¿Los autores, los padres de la Iglesia o los jueces? Lo que estamos haciendo también es expropiar la capacidad de palabra que está en el pueblo, lo cual nos obliga también a pensar seriamente que si queremos una ley para el pueblo, pensemos quiénes son los sujetos que deben administrar esta ley para el pueblo. No puede ser que la ley caiga en un estamento privilegiado. Todos nosotros los jueces somos privilegiados de origen. Hay algunas personas que tienen otro origen, pero por ejemplo yo soy hijo de dos profesionales universitarios, profesores universitarios. Yo tenía otra ventaja respecto de los demás. Y mi manera de pensar fue siempre dentro de esa manera de estar conceptuado. Encima, ni siquiera tengo que pasar privaciones. ¿Creen que ustedes que esta mi manera de ver, por más esfuerzo que yo haga, es la ley del pueblo? Es decir, yo trato de ser pueblo, ojo, nunca hay que parecerse al pueblo. El juez no puede parecerse al pueblo, el juez debe ser el pueblo, que no es lo mismo. Porque hay muchos jueces que les gusta parecerse al pueblo. Pero justamente cuando decís que te pareces es porque no lo sos. Hay que ser pueblo. Hay que ser pueblo, y ser pueblo es fundamentalmente entender ese texto sagrado. Hay otra cosa que quería decir es esto. Una cosa es leer un texto, y un texto tiene diferentes lecturas. Si leemos el Quijote, podemos opinar 10.000 cosas sobre el Quijote. El problema grave es cuando estos jueces federales dicen que leen el Quijote y están leyendo la Metamorfosis de Kafka. Eso es lo grave. Y eso es lo que nosotros como hombres de derecho no podemos permitir.
Hay muchas maneras de leer al Quijote, pero lee el Quijote, nuestro texto. Y nuestro texto pasa de un tema que no me gustaría que quede desapercibido, que es de lo que habló Raúl Zaffaroni, que es la base de ciudadanía real. Es otro tema que hay que radicalizar. Cuando hablamos de base de ciudadanía real, estamos hablando fundamentalmente de aquellos que pueden ser ciudadanos, que además hace a lo que constituye nuestra Constitución Nacional. ¿Para qué se hizo la Constitución? Sino para afianzar los beneficios de libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Tomemos las marcas semánticas. Posteridad solo lo tienen los sexuados mortales. Las corporaciones no tienen sexualidad. Las amebas tampoco. Obviamente es un parecido muy fuerte entre las amebas y las corporaciones. Para aquellos que además, y para todos los hombres que quieran habitar, solo se habita en un mundo del lenguaje. Es para los parlantes, para los que hablamos. Y hablar es ya todas las dimensiones. Porque a nosotros nos enseñaron, y esa es otra de las estupideces que hace que justamente, porque hay todo un intento. Cualquiera de nosotros como abogados sabe que la práctica de la abogacía somos los que estamos más lejos del resto de las ciencias sociales, las ciencias humanas. Porque el nuestro es un discurso de poder, entonces necesitamos un discurso de poder que nos sepa. Un discurso de poder impermeable para que pueda servir con nuestros prejuicios, los de todos nosotros, con nuestras mejores intenciones, a los discursos de reproducción del capital. Discurso de reproducción del capital que parte justamente de esa lógica binaria, plana, en la que no hay dimensión social, no hay dimensión política. Entonces, uno de los temas fundamentales que tenemos que discutir son los modos de subjetivación, y cualquier base de ciudadanía real nos deja clarito que derechos humanos no son los de las corporaciones, sino de aquellos que son sexuados, y porque son sexuados son mortales. La ameba es eterna, las corporaciones también. Y además viven en un lenguaje. Esto nos da las dimensiones fundamentales de lo que es humano. Y por ejemplo, yo creo en el derecho a la propiedad como derecho humano. Y mucho. ¿Qué es el derecho a la propiedad como derecho humano? Ese que hace que yo pueda acceder a esa base de ciudadanía real. Por ejemplo, hay un derecho humano al vestido. Hay un derecho humano a alimentarse. Hay un derecho humano a la cultura. Hay un derecho humano de propiedad a la vivienda. Y eso es lo que es propio a cada uno de nosotros en una sociedad determinada, que justamente el Estado no puede negar. Y eso, esa dimensión, da una diferencia muy fuerte entre nuestro derecho de propiedad y el derecho de propiedad de las corporaciones. El derecho de propiedad de estas corporaciones es un derecho que simplemente se basa en esa regla de sumas. Y el derecho humano nuestro se pregunta por la vida, por la muerte y por el dolor. Porque tiene sentido el derecho humano cuando yo estoy hablando de alguien que puede morir, de alguien que puede sufrir, de alguien que puede amar, de alguien a quien le puede doler. Eso es el lugar del derecho humano. Por eso nunca va a ser igual un tratado contra la tortura que un tratado de libre comercio. Porque propiedad del sentido de derechos humanos es esa. Propiedad del sentido del derecho de las personas es esa capacidad de hacer propiedad privada, que generalmente significa la privación de propiedad de los demás. Entonces, creo que tenemos que seguir avanzando y seguir pensando en las múltiples dimensiones que tiene este habitar. Hay una cosa que a mí me parece
un poquito jodida porque puede dar lugar a las formas de intervención del imperialismo humanitario. Porque les aclaro que los estados imperiales les interesa mucho usar los derechos humanos para bombardear Irak, para bombardear Venezuela, en nombre de derechos que son vistos desde ese lugar del ideal. El ideal es otra forma de construcción del discurso dominante. Ojo con el ideal, ojo con el deber ser. Y es así que nosotros no podemos pensar en algo, sino justamente en el modo en que se habita. Tan importante es el modo en que se habita, que nuestros hermanos charrúas, los vecinos casi enfrente de ustedes, cuando vinieron los españoles se suicidaron, porque perdieron su mundo y su modo de habitar. Y eso es lo que nos obliga a pensar que los derechos humanos dependen de este modo de habitar. No hay un modo universal porque no hay un todo. No hay una manera de mirar la escalera al cielo desde un lugar fuera de esa escalera o de ese lugar. Y ese es otro de los elementos que hace el discurso liberal, una estructura angélica. Ellos pueden ver el universo y el desarrollo de algún lugar. Entonces tenemos una Europa que puede ser mejor y una América Latina que puede ser peor, cuando en realidad son modos de subjetivación y de tradiciones. Y hay otra noticia más. El discurso liberal es un discurso ilimitado, pero no es eterno. ¿Dónde radica su falta de eternidad? No en la limitación de la lógica. Radica en el modo particular de anudarse que tiene cada hombre y cada sociedad. El goce mío no va a ser nunca el goce del otro, por eso nunca lo voy a entender. Por eso, gracias a Dios, o a quien mierda sea, puedo traducir y necesito traducir lo que me dice cualquier otro. Eso de que 500 millones de personas se entienden sin traducción, la única manera de hacerlo es si vos estás hablando Globish. Porque vieron que hay mucha gente que dice, el inglés es la práctica del futuro. Obviamente, el inglés del que estamos hablando, el que da el derecho al negocio, no es el inglés de Shakespeare, es el Globish. Es el Globish con el cual yo puedo ir a Pekín y pedir un café. Puedo pedir un taxi en París. Ese achatamiento del lenguaje forma parte justamente de este discurso neoliberal. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, no nos olvidemos nunca que la resistencia está en el modo de anudar el goce y el modo en que cada uno de nosotros, justamente por cómo anuda el goce, va a determinar las equivalencias y las diferencias. Por suerte, no, imagínense si tenemos que traducir a los uruguayos. Por supuesto que sí, yo nunca voy a entender cómo es el izquierdo el Frente Amplio. Ellos probablemente nunca pueden entender qué es el peronismo. Necesitamos muchas traducciones. Y con la mejor buena voluntad, a lo mejor podemos llegar a entendernos. ¿Me explico? Y esto es fundamental, respetar esa necesidad de traducción. Y lo sentimos todos. Nosotros vamos a querer al otro cuando sepamos que tenemos que traducirlo. Por eso se enojaba tanto con la posible traducción. Se imaginaba 500 millones que no se necesitaban traducir. Primero, como si no hubiera otras lenguas. Y segundo, como si cada uno de nuestros idiomas no fuera distinto y a su vez, como somos cada uno de nosotros es distinto. Por eso me hace mucha mella esta idea de Estado social en Europa. Porque a mí me gustó conocer este famoso Estado social en Europa. Y jamás he visto que un sindicato de ellos pareciera en cuanto a su efervescencia otra cosa que una mutual. Porque nosotros tenemos algo de lo que hablaba James Petras, cuando decía que el movimiento obrero argentino era una especie de hidra. Es decir, algo que se le corta una cabeza y aparece. ¿Y dónde estaba eso? En que a diferencia de los modos de pensamiento europeos, nuestro delegado personal, nuestro delegado de base, no es un órgano del sindicato, sino de la base. Por eso, en su momento dije, es peligroso, es muy molesto para la democracia y la libertad sindical, Rossi. Más allá de las buenas intenciones de quien lo redactó, a quien aprecio mucho. Porque vos no podés decir que cada sindicato tiene derecho a elegir sus delegados. Lo que tenemos que democratizar es
que independientemente de su afiliación, y si no convoca el sindicato con personería, que tenga derecho el sindicato sin personería o la misma base autoconvocada, a permanentemente elegir delegados y que sea electo el que vota el personal. Es ahí donde realmente aseguramos libertad y democracia sindical, porque libertad, otra vez, no es la libertad de los liberales. La libertad de los liberales consiste en elegir Wrangler o Levis. Nuestra libertad, la libertad en tanto derecho humano, es la potencia de la que hablaba Spinoza. Yo soy libre en tanto puedo, y eso es lo que también resaltó Zaffaroni. Cuando hablamos de ciudadanía real, preguntémonos qué podemos. Por eso, ojo con ver algo desde la escalera del progreso. No hay forma de ver ninguna escalera del progreso. Lo que podemos saber, además, ese es otro de los mitos de nuestra paleoizquierda. No hay un momento de la parucía, no hay una sociedad comunista en la cual todas las contradicciones se agoten. Siempre hay una manera particular de sujetarse y siempre va a haber una transformación, algo nuevo que cambiar. Y el movimiento emancipador más importante puede generar, aunque yo nunca lo consideré totalitario, por ejemplo, una estructura que era burocrática, en la que los representantes se ocupaban el poder de los representados, como sucedió en la Unión Soviética y como sucede mucho en nuestros sindicatos, en que los representantes ocupan el poder de los representados. Y en ese camino está, por ejemplo, Orellano. Orellano cuando dice que el derecho de huelga no es un derecho de los es un derecho de los trabajadores organizados y asimila a trabajadores organizados al sindicato, está mintiendo. Antes de que hubiera ningún sindicato había huelga, porque la huelga justamente tiene por objeto llegar a un acuerdo colectivo. El sindicato aparece después como elemento exponencial, porque es mucho mejor que andarnos discutiendo cada vez que tenemos que discutir la huelga, tener en cuenta la virtualidad de la huelga y negociar y ver a dónde vamos. Pero antes de que hubiera nada, antes de que hubiera sindicatos había huelga, y antes de que hubiera sindicatos había negociación colectiva. El sindicato es un momento lógico e histórico posterior, que justamente evita la huelga en tanto conflicto permanente. Pero es después. Y los trabajadores organizados, que sí estoy de acuerdo que son quienes tienen derecho a huelga, son los trabajadores organizados. Esto es como confundir a la persona jurídica con el sujeto colectivo. Todo lo que buscan es permanentemente negar al sujeto colectivo. Por eso la persecución fue el instrumento con el cual se persiguió a los delegados de Metrovías. Es decir, cada organización, cada huelga es el resultado de una organización. Y donde no hay sindicatos, hay huelga. Y eso lo saben todos los que trabajamos alguna vez en el interior, en que el sindicato no existe y los trabajadores necesitan moverse y necesitan hacerlo. Y ahora, esto es algo que es fundamental entender, o sea, es una batalla por un modo de subjetivación. Hay algo sobre lo cual a mí me resulta, en cuanto a terminología, un poquito jodido. Es más, yo se lo he dicho 10.000 veces y bueno, probablemente o tenga, ¿cómo se decía? Un estado... No, el estado de la doctora Carrego. La República. No, la República no, que estaba alterada desde el comienzo. A lo mejor es eso, o a lo mejor estoy hablando en el desierto. Pero a mí me parece peligroso hablar de represión de la protesta social. Por la palabra protesta y por la palabra represión. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, está garantizado como derecho la manifestación. La manifestación, libertad de manifestar su religión, sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. La libertad de manifestar la propia religión, la propia creencia, estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos fundamentales de los demás. Estamos hablando de manifestación.
Y ojo al parche, que está muy vinculado a lo que había dicho antes, en cuanto a representante y representado. Porque el sindicato es el representante del interés colectivo. ¿Cuándo necesitamos un representante? Nosotros necesitamos un representante cuando lo presentado está en ausencia. Es decir, el representante suple y hace presente esa ausencia. Toda representación es presentar lo que no aparece. La manifestación es ese mismo colectivo en acto. Por eso le dije, es ojo, que el sujeto colectivo es un sujeto evanescente. Y el sujeto evanescente es esa manifestación, que puede ser los trabajadores exigiendo, por ejemplo, que se vaya a la huelga, los trabajadores exigiendo una movilización. Por eso la manifestación es una palabra, un texto, ajustado en primer lugar a garantías como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es mucho más potente. Y no me gusta Resistencia, fundamentalmente porque yo tuve la desgracia de formarme en cuanto a zoón politicón con mucho rosarino. Y muchos rosarinos que andan por ahí dando vueltas también, si bien no personalmente, pero con muchas influencias, de compañeros que formaban una manera de creer que hay una alternativa independiente para la clase trabajadora. Y de eso surge fundamentalmente el amor a Gramsci. Cuando yo hablo de resistencia, me voy a mi segundo amor, que es Freud, o es Lacan. El resistente siempre un discurso que respete el lugar del poder. Por eso ojo con la resistencia. Cuando vos haces resistencia, estás ocupando, si vos querés, el discurso del histérico. Claro. Es decir, cuando vos protestás frente a alguien a quien le reconoces, estás fortaleciendo ese poder. Y hay poderes que hay que respetar y fortalecer, y no todos. Por eso digo, ojo con resistencia. Por supuesto que va a ser útil la mayor parte de las veces. Pero a veces, esa resistencia significa la condena a la posibilidad de avanzar en alguna situación. Cuidado con la resistencia. Y es más, les había dicho que Gramsci en los cuadernos de la clase decía que, y esto muestra la actualidad del tema, que el discurso resistente reconoce a una voluntad extraña. El príncipe justamente pretende ser el Estado de Germen. Es más, fíjense esto que decimos, esta novedad del neoliberalismo. Gramsci, cuaderno en la cárcel, o sea, 1930 y pico, si ayer era irresponsable porque era resistente a una voluntad extraña, hoy se siente responsable porque ya no es resistente sino operante y necesariamente activo y emprendedor. ¿No es eso la subjetivación que nos pretende el neoliberalismo? Hay tanta novedad que lo veía Gramsci. Yo no tengo duda que Gramsci era un tipo que veía cosas que no veíamos los demás. Pero significa que hay elementos esenciales que se veían en 1930 y que se ven en 2010 o 2020. Entonces, hay otra cosa que me parece importante. Si nosotros afirmamos fundamentalmente que la manifestación es un derecho fundamental, no hay que preguntarse por la represión. Quienes deben ser reprimidos son aquellos que sin ley, porque cuando la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Internacional de Derechos Civiles Políticos hablan de ley, lo están haciendo en ley material, y eso no puede equipararse a cualquier código administrativo, justamente lo que hablaba Zaffaroni, en que se le da al poder administrativo un poder que por supuesto no tiene. Cuando no hay ley material y cuando además lo que no tenemos que preguntarnos, pedir que lo permitan, lo que tenemos que decir es, díganos por qué lo impiden, que es otra situación y que surge directamente de esta capacidad, porque además aclaremos esto,
para manifestarse colectivamente, nadie se manifiesta en el jardín de su casa. Sí, conozco gente que hace revolución de reforma agraria en su patio, pero no creo que estemos hablando de eso, seamos serios. Y no hay otro lugar de aparición de este sujeto colectivo, de esta manifestación del sujeto colectivo, que es el sujeto colectivo en presencia, que no sea el espacio público. Que justamente nos tratan de negar el espacio público, porque nos hace confundir el espacio público con el espacio estatal. Por supuesto que es espacio estatal y nadie dice que tengan que entrar al despacho del presidente. Ojo, aclaremos después algunas cositas. Pero, ¿por qué no vas a ir a la Plaza de Mayo? Esa es la diferencia entre público y estatal. Público es lo de todos, es el ágora, es el lugar donde se produce justamente esa dimensión política por antonomasia, que es justamente lo que se quiere evitar. Porque lo que elimina toda dimensión política es justamente esa relación del hombre como la mercancía reducido a ser vendedor o a ser comprador. Entonces, exigimos ley, exigimos justa causa para que se prohíba, no permitir que nos den la venia de hacerlo. Por eso le digo, ojo con el discurso de resistente porque contamina. Más vale que sí, que muchas veces es resistente. Pero ¿por qué va a ser resistente? ¿Por qué tenemos que decir el lugar de la necesidad? Cuando en realidad es un derecho. No estamos discutiendo una causa y justificación. La causa y justificación presupone licitud. Las declaraciones universales de derechos humanos y nuestra propia Constitución nos hablan de la licitud de la conducta. Lo que tenemos que determinar es si existe un uso abusivo de esa conducta lícita. Causa de justificación y uso abusivo actúan sobre la causa de justificación de modo inverso y cambia totalmente el modo de hacer el análisis. Es decir, un comisario que porque se le canta las guindas prohíbe una manifestación, está violando derechos humanos fundamentales. Y ojo que está violando una libertad pública fundamental. Ojo con el parche con esto. Esto significa que esta violación de una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo, como es la huelga o es la manifestación, requiere formas particulares de defensa. Porque cuando viene un comisario y te mete los húsares, los cosacos, que andan en caballos, a impedir una manifestación, porque corte una calle o ocupa una plaza, no hay ningún recurso que asegure una tutela judicial efectiva para este ejercicio de libertad colectiva de ese cuerpo colectivo, que es el sujeto colectivo de manifestación. Por eso hablo de la necesidad de un habeas corpus de ese sujeto colectivo, cuyo sujeto nunca puede ser por formación, con excepciones que merecen todo mi cariño y mi respeto. Uno de ellos es Zaffaroni, es Loca, Matilde Broera. Pero no tienen la formación para entender lo colectivo, porque ellos solo piensan en términos de culpa individual. Y además está bueno que sean. Claro, bueno, pero es natural que vos pienses. Por eso, cuando hablamos de una aparición de lo colectivo, yo creo que además la competencia tiene que ser dada a los jueces laborales. Que por supuesto, además, es que la tienen y no la asumen. Pero tampoco hay una ley que nos ayude, porque con el amparo no hacemos nada. El amparo significa correr traslado por 5 días a ver si todavía tienen ganas de seguir prohibiendo la protesta. Aniquilaste esa libertad corporal, el habeas corpus. ¿Qué es eso? Tener un cuerpo. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo colectivo? ¿Dónde está mi cuerpo de interés colectivo? ¿Dónde está mi cuerpo de trabajadores? Entonces, yo lo que pensaba era que eso es algo que es más que necesario. Que tengamos mucho cuidado de cualquier forma del todo. Siempre pensemos que todo es no todo. Porque cuando creemos que hay un lugar desde el cual podemos cerrar el universo, que es el objetivo siempre, y que siempre fracasa el capitalismo
aún en su forma actual de neoliberalismo, es olvidar que ningún lenguaje se cierra y que requiere anudarse a un goce, que es el modo particular que cada sujeto tiene de arribar al mundo. La libertad tiene que ver con ese respeto y con esa necesidad de traducción. Eso era.